Le voy a enviar una foto al grupo, es que ahí para que lo dibuje rápido. Ya, ahorita mismo lo voy a ver. Bueno, esto está en el grupo, ¿no? Vamos a ver en WhatsApp. Ahí está el dibujito. Ya es un pórtico. Es un pórtico. Según lo que puedo ver, ahorita mismo lo vamos a dibujar ese portiquito. Si no me equivoco, el pórtico viene ahí, esto viene ahí, esto viene ahí. Aquí se encuentra empotrado. Aquí también hay un empotramiento. Si no me equivoco, que hay un apoyo, un apoyo, no aclara bien este tipo de apoyo, no está muy claro eso. Un apoyo Bueno, móvil. Sí, pero es un apoyo articulado y no se ve la articulación ahí. No, es un apoyo móvil. Las articulaciones están a los extremos a 1 metro. Hay 2 articulaciones a los extremos. ¿Dónde está? Hoy es 28. Ahí está. Ya, es que hay que ser bien claro. Da lugar a confusiones lo que ustedes hacen. ¿Ya? Aquí hay un apoyo en el medio. Entonces, la duda que uno tiene, si ese apoyo, ¿no? Que está aquí en el medio es de este tipo. Aquí, ese es un apoyo articulado. Entonces, esto viene así y así. Esa es la manera correcta de escribir. Ahora, no sé si está así o está así. Ahí. ¿Ya? Porque son dos cosas bien diferentes. ¿Cuál de ellos? ¿El primero o el segundo? La primera auxiliar. Ahora sí. Entonces, aprende a dibujar ese apoyo. La forma como lo dibuja está mal. Sí, Porque disculpe. es un apoyo articulado. Así se llama. Apoyo articulado móvil, apoyo articulado fijo. Cuando es fijo, pues se lo dibuja así. Entonces, es el primero. Correcto. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Suponiendo que tenga aquí en los extremos este apoyito, un apoyo, disculpen, articulado fijo, por decir. A este otro lado, un apoyo articulado móvil. En ambos. Acá también un apoyo articulado fijo. Y acá un apoyo articulado móvil. Bueno, ¿por qué es necesario diferenciar esto? Si yo le aplico una carga uniformemente distribuida, aplicamos una carguita uniformemente distribuida, lo mismo al otro, la misma carga. Pues bien, en el primer caso, los dos tramos de viga, debido a la carga, se van a deformar aproximadamente de esta manera.
se va a deformar aproximadamente de esta manera. Así. En el segundo caso, debido a la carga, se van a deformar así. Vale. Esto se va a deformar así. Miren la diferencia. ¿No? Bien, jóvenes. Entonces, volviendo al planteo de su compañero, aquí hay una articulación y la articulación viene, bueno, ahí viene, abajito. Y luego acá hay otra articulación, si no me equivoco, y al otro lado también. La estructura es totalmente simétrica y sometida a una carga uniformemente distribuida. Listo. ¿Cuál es la pregunta? A la hora de hacer la simplificación, mi estructura se vuelve isostática. Y ahí yo decía que obviamente al decir eso estaba mal, ¿no? Porque si yo lo trabajo todo es hiperestático, pero si lo simplifico es isostático y sé que está mal, entonces ahí quería ver que me corrija. Muy bien. Veamos, tal como está, calculemos el grado hiperestático total. Grado hiperestático total. Como, bueno, reacciones en los apoyos. Voy a tener 3 más 3 más 1 acá arriba. El número de reacciones en los apoyos es 7. Menos el número de ecuaciones de la estática. Pues bien, las ecuaciones básicas son 3, más estas dos articulaciones me da 5. 5. Por lo tanto, el grado hiperestático es 2, lo cual significa que es hiperestático. Para que sea isostático, recuerden que el grado hiperestático, disculpen, externo, el grado hiperestático externo, para que sea isostático tendría que salir 0. 0, ¿no? Bueno, pues es hiperestático. Ahora, si nosotros agarramos la mitad de la estructura, puesto que se trata de una estructura simétrica, este sería el eje de simetría. Ahí está. Ese es el eje de simetría. Entonces, puedo agarrar la mitad. Y para ello, para simplificar la mitad, tengo que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Ya? Tengo que tener una idea de cómo se deforma la estructura. Tengo que tener una idea de cómo se deforma la estructura. Caso contrario, mejor no simplifico y lo resuelvo tal como está. En este caso, estimo que esto se va a deformar de la siguiente manera. Las columnas se van a deformar así. Por simetría, las columnas se van a deformar así. Y luego esto va a venir así. Ahí va a venir, ha de hacer esto, ha de venir así, y ahí. Entonces, observando la deformada de la estructura, aquí en el centro, si trazo la tangente a la elástica, esa tangente ha de ser una línea horizontal. ¿Qué significa eso? La tangente está asociada al desplazamiento angular. O sea, en este punto central, el desplazamiento angular es nulo.
el desplazamiento angular es nulo. Entonces, sabiendo que aquí el desplazamiento angular es nulo, entonces, y si agarro solamente la mitad, entonces lo debo modelar de esta manera. Ahí está la columna, empotrado aquí. Ahí está la mitad. Aquí hay una articulación. Y por lo tanto, aquí en el centro, ¿qué coloco? Coloco este mismo apoyo que dicen ustedes. ¿Será que coloco este mismo apoyo? No. No. ¿Qué apoyo debo colocar? Aquí. Un empotrado sugeriría. Correcto. Debo colocar un apoyo empotrado. Debo colocar un apoyo empotrado, ya que en un apoyo empotrado el desplazamiento angular es nulo. El desplazamiento angular es nulo. Ahora sí, esto refleja o ha de reflejar el comportamiento que ha de tener la estructura planteada. Si aquí el desplazamiento angular es nulo, es como si hubiese un apoyo empotrado aquí. Esa es la manera de modelar si es que quiero hacer simplificaciones. Y luego le aplico la carga. Obviamente la carga va también solamente hasta la mitad. Luego, si calculo el grado hiperestático externo, calculando el grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos, 6. Número de ecuaciones de la estática, 4 más 1, 3. Grado hiperestático externo, 3. Ahí está. Disculpe, bueno, ingeniero, ¿no sería 4 en el tema de las ecuaciones? Te puso 3. Ah, sí, disculpen, claro que es 4. Claro que es 4. 3 más 1, 4. 4. Y el grado hiperestático externo es 2. Tienes razón. Listo. Bueno, se simplifica la estructura ya que tengo que trabajar solamente con 3 barras. En cambio, si agarro toda la estructura, tengo 6 barras. Y para cada barra hay que hallar los esfuerzos internos. Bien, jóvenes. Entonces, cuando vayan a simplificar, tienen que estar plenamente seguros de cómo se deforma la estructura y en función de ello, definir el apoyo que se va a colocar. Listo, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe, una pregunta. A ver, le escucho. Estaba la otra vez leyendo el libro de José Susequín y al finalizar el tema de método de la fuerza, me apareció un título que se llamaba Artificios hiperestáticos para estructura elástica y geométrica elástica. Entonces, ahí me salió una duda. No sé si podría explicar más o menos cómo resolver ese tipo de ejercicios o ese método. No es método. El título claramente lo dice. Ah, perdón, sí, los artificios. Artificios. Bueno, pues hay una infinidad de artificios. Difícil que yo quiera. Artificio, simplemente, por ejemplo, esto que acabamos de hacer es un artificio. Es un artificio donde a uno se le ocurre simplificar y bueno, como la estructura es simétrica, ¿no? Generalmente las estructuras simétricas son las que se pueden simplificar, ¿no? Aunque también se pueden simplificar cuando hablamos de simetría. Una estructura puede ser geométricamente simétrica, como en este caso, y con respecto a las cargas, también simétrica.
Ahora, hay casos en donde la geometría de la estructura es simétrica, pero la carga no es simétrica. Bien, en esos casos también hay una serie de artificios que pues los ingenieros aplican y eso ya va, esos artificios ya de... El Susekin hace algunas recomendaciones, pero al final esos artificios lo decide el ingeniero que está haciendo el cálculo. Como le dije, hay una infinidad de artificios, pero el Susekin menciona algunos, los más comunes, de cómo, por ejemplo, se puede solucionar una estructura que es simétrica en cuanto a su geometría, pero la carga no es simétrica. Entonces, en esos casos, la estructura se resuelve en dos partes, ¿no? En dos partes, ¿no? En base a la estructura planteada, se plantea una estructura antisimétrica, se la descompone, mejor dicho, en dos estructuras antisimétricas. Y en base a eso se procede a la resolución de la estructura, ¿no? No son métodos, son artificios. Ya le dije, hay una infinidad de artificios. Y no solamente dentro del campo de las estructuras, dentro del campo de la ingeniería, pues los problemas se resuelven recurriendo a una infinidad de artificios. Y donde uno adquiere la habilidad de crear o de imaginar artificios es en cálculo, ¿no? En cálculo a uno le plantean, qué sé yo, la resolución de una ecuación diferencial. Entonces, lo primero que tiene que pensar es cómo simplifico esta ecuación diferencial. ¿Qué artificios utilizo? Ahí es donde uno adquiere la habilidad de saber crear artificios. Y si pasaron copiando ecuaciones diferenciales, entonces perdieron la oportunidad de aprender cómo el cerebro puede crear artificios. Si los ingenieros llevamos matemáticas, no es porque un capricho de que se les quiera obligar a aprender matemáticas. Tiene su razón de ser, ¿no? Y bueno, si no aprendieron bien en matemáticas, pues medio difícil que luego se les quiera enseñar toda la infinidad de artificios. Los artificios son ideas que se le vienen al ingeniero para solucionar problemas. Ahora, ya en el campo profesional, cuando se construyen obras, ¿no? Ahí sí que el ingeniero es el tipazo de la película para crear artificios de cómo solucionar los muchísimos problemas que se presentan cuando se construye. Y hay ingenieros que se nota no tienen esa capacidad. Entonces, pues se quedan ahí nomás, no ganan fama, se quedan ahí y no avanzan. Las matemáticas es fundamental en la formación de un ingeniero, no solamente civil, en cualquier otra rama. Bien, jóvenes, entonces eso de los artificios, yo no voy a preguntar ese tema, ¿no? Pregunto lo que enseño, porque pues el tiempo no nos daría para cubrir todos esos temas. Lamentablemente, aproximadamente hace 25 años atrás, empezó la debacle, empezó el desastre de la educación en la Universidad Gabriel René Moreno. Resulta que, hablando de la materia de hiper se pasaba clases 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Lunes de 7 a 9, miércoles de 7 a 9 y viernes de 7 a 9.
Eso fue, pero hace 25 años, con el pretexto de la reforma de la educación universitaria, un presidente que se llamaba, o se llama, sigue vivo todavía, Jaime Paz Zamora, ¿ya?, en coordinación con los rectores de nuestras universidades, implementaron la reforma de la educación universitaria. Con ese título yo me alegré, dije, uy, ya era hora que reformen. Pero no, señores, hicieron todo lo contrario. Como les dije, antes de la reforma, la materia de hiper se pasaba 3 veces a la semana. Pues así daba pues para avanzar muchos temas más y para enseñar más. Resulta que redujeron la carga horaria. Redujeron. Ahora, ¿cuántas veces venimos? 2 veces, el martes y el sábado. Bueno, cuando redujeron la carga horaria, en realidad no redujeron. Ustedes no se fijan, no son pues detallistas. Si ustedes se fijan, el programa analítico de las materias que llevan, y fíjense, el programa analítico de hiper, fíjense cuántas horas dice a la semana. Dice 6 horas a la semana el programa analítico. Pero la pregunta es, ¿se cumple? No se cumple. Les estamos engañando a ustedes. Y ustedes se dejan engañar. ¿Ya? Deberían reclamar, señor, si el programa dice 6, ¿por qué no pasamos los 6? Bueno, fue por la reforma. ¿Ya? Cuando implantaron la reforma y a los docentes nos avisaron, ya no van a venir lunes, miércoles y sábado, sino vienen lunes y viernes nomás. Y los docentes inmediatamente reclamaron. Dijeron, uy, dicen que vamos a venir en vez de 3, solamente 2. Seguramente nos van a pagar menos. Claro que sí. Si trabaja menos, se le tiene que pagar menos. Entonces ahí los docentes, les comento, salimos a las calles a bloquear. No es posible que esa reforma nos perjudique. Bueno, empezamos a hacer bulla hasta que de repente vino una noticia. Nos dicen, señores docentes, la reforma va, eso no va para atrás. Van a pasar solamente 2 veces, ya no 3. Pero no se preocupen, le van a seguir pagando lo mismo. Y listo, los docentes suspendieron la huelga. Los estudiantes, la famosa full, centros internos, no hicieron absolutamente nada. Ahí empezó el desastre de nuestra universidad. Y luego, en vez de seguir bajando, en vez de subir, siguió bajando y bajando y sigue bajando, señores. Y ya saben, estamos en una de las peores universidades del mundo. Yo soy docente, ya ni modo, tengo que decir nomás a la gente, ¿usted es docente? Sí, soy docente de una de las peores universidades del mundo. Lo tengo que decir, no puedo engañar a la gente. Bueno, jóvenes, así es la cosa, miren, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto influye, pues, en el estudiante. No es lo mismo venir 3 veces que tan sola vez. Eso hicieron con todas las materias. Hormigón, ya les cuento de hormigón. Hormigón tiene una carga horaria de 8 a la semana. Eso dice el programa analítico, pero en la realidad no se cumple. Pero antes de la reforma, sí, en hormigón se venía y se dictaba 8 horas a la semana. Lo han reducido, y como lo han reducido,
pues ya no se enseña lo que se enseñaba antes. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Vamos para adelante. Inge, Sí, le escucho. en el primer tema hemos visto, hemos podido llegar a ver las estructuras espaciales y las parrillas de trabajos virtuales. En método de la fuerza, sería que podría ser un ejemplo sencillo, más que todo por el tema de cómo determinar el grado hiperestático y cómo aplicar el método de superposición de efectos. Un ejemplo para ver si se podría. Bueno, les comento que si abordamos el tema de estructuras espaciales, no terminaríamos el programa. Es bastante amplio, tremendamente amplio. Con decirles nomás que en un apoyo empotrado, tratándose de una estructura en 3D, ¿ya? Aparecen 6 reacciones. 6 reacciones en un apoyo empotrado. Por lo tanto, imagínense el grado hiperestático total que tendría la estructura. Y algo más, en una estructura espacial. Si la estructura, por decir, es cerrada, si es cerrada y hago un corte para abrir, donde hago el corte, aparecen 6 esfuerzos internos. En el apoyo empotrado, otros 6, más 6 son 12. O sea, si me pongo a resolver una estructurita, así nomás, miren, aquí empotrado y aquí también empotrado, y me piden resolverla como estructura espacial, bueno, pues voy a tener que quedarme todo el día resolviendo ese problema. Todo el día. No me va a alcanzar el tiempo. Entonces, para el diseño, para el análisis de estructuras espaciales, puesto que a mano lleva demasiado tiempo, lo que han hecho los ingenieros es elaborar programas. Elaborar programas. Y justamente en la materia de análisis matricial de estructuras, ahí le van a dar las primeras pautas de cómo se elaboran programas o aplicaciones, como el RAN Element, como el robot. En esa materia le van a enseñar los primeros pasos de cómo se elaboran programas para resolver estructuras espaciales, ya que resolverlas a mano lleva demasiado tiempo. Entonces, imagínense, les doy estructuras espaciales. Un ejercicio me va a llevar todo el día. Y obviamente en el examen tengo que tomar eso. El examen, si yo demoro un día, ¿no? Entonces, a ustedes, de acuerdo a las mediciones de pedagogía, a ustedes tendría que darles el doble de tiempo. ¿No? El tiempo que se les asigna para el examen se define de la siguiente manera. Si al docente le demora 1 hora en resolver el problema, entonces en el examen al estudiante se le da el doble de tiempo. Bien, jóvenes, espero que me hayan entendido. Ya en la materia de análisis matricial van a ver ustedes ese tema. Gracias, Inge. En cuanto a programas, ustedes necesitan manejar por lo menos el Visual Basic. Por lo menos el Visual Basic. En Estados Unidos
ya los niños de primaria hacen aplicaciones y justamente utilizando el Visual Basic. El Visual Basic es un programa que fue creado allá en Estados Unidos, allá por el año 1964. ¿No? Fue creado ese programa específicamente para que los niños de primaria aprendan a crear aplicaciones. Esa fue la finalidad por la cual fue creado el Visual Basic allá por el año 1964, para que los niños de primaria aprendan a crear aplicaciones. Bueno, eso ha tenido sus frutos, ya que en Estados Unidos están pues los cerebros que crean y siguen creando todas las aplicaciones que nosotros utilizamos en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, ¿no? Allá los han creado. Obviamente, ¿cómo no lo van a crear si desde primaria les enseñaron cómo crear aplicaciones? Desde primaria les enseñaron. Pero así es, pues, cuando se tiene ganas de enseñar, ganas de superarse. Pero cuando se vive simplemente por vivir, como lo hacemos en la Gabriel René Moreno, no aspiramos a progresar. Bueno, nos quedamos nomás pues donde estamos. Disculpe, ingeniero, ¿qué Visual Basic se refiere? ¿Al que viene incorporado en el Excel o al Visual Studio Basic? Los dos son, en el fondo, los dos son idénticos, solo la interfaz nomás varía. ¿Ya? Para crear aplicaciones, los comandos, las sentencias son las mismas. Lo que varía es simplemente la interfaz. También hay Python ahora, que es mucho más intuitivo y tienen librerías y un montón de utilidades que se puede utilizar. Seguro que sí, hay otras aplicaciones también que van apareciendo cada vez más y más. ¿No? Pero uno tiene que especializarse en uno solo, porque es difícil querer abarcar 2, 3 aplicaciones. Bien, jóvenes, entonces vamos a proseguir. Vamos a empezar viendo el método de las deformaciones. Bueno, ustedes han visto y hemos visto que para aplicar el método de las fuerzas, al final nos tenemos que plantear una ecuación llamada ecuación de compatibilidad elástica de las deformaciones, donde ahí tenemos que calcular deformaciones. Y para el cálculo de las deformaciones, recordarán ustedes, aplicamos el método de los trabajos virtuales. O sea, el método de las fuerzas depende del método de los trabajos virtuales. Pues bien, ahora que estamos empezando a ver el método de las deformaciones, resulta que el método de las deformaciones depende del método de las fuerzas. Depende del método de las fuerzas. Pues bien, hoy vamos a exponer uno de los casos fundamentales que se utiliza en el método de las deformaciones. Y el caso fundamental que a continuación voy a explicar, simplemente la resolución de una estructura hiperestática aplicando el método de las fuerzas. Pues bien, lo que vamos a resolver a continuación aplicando el método de las fuerzas es la resolución de una barra que se encuentra empotrada en ambos extremos, sometida como carga a un asentamiento. Recuerden que los asentamientos en los apoyos son cargas. Y hablando de asentamientos, por un lado tenemos los asentamientos de tipo lineal y por otro lado los asentamientos de tipo angular. En este caso, el asentamiento que vamos a contemplar para el análisis de esta barra empotrada
es el asentamiento angular que experimenta el apoyo empotrado. En este caso, el apoyo empotrado en el nudo A de la estructura. Pues bien, si la barra empotrada es sometida a esta carga, al asentamiento angular del apoyo empotrado en A, aparecen reacciones en los apoyos y esfuerzos internos. Pues bien, esas reacciones y esfuerzos internos hay que calcularlos. ¿Cómo los calculamos? Bueno, como se trata de una estructura hiperestática, tenemos que aplicar el método de las fuerzas. Y justamente eso vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, la estructura que vamos a resolver hoy es una estructura de lo más sencillo. Es una sola barra que se encuentra empotrado en sus extremos. En el extremo A y en el extremo B hay apoyos empotrados. Y la carga, como iba explicándole hace un momento, es que el apoyo empotrado en A experimenta un desplazamiento angular al cual lo vamos a identificar de manera genérica con delta. Delta es el desplazamiento angular en el apoyo empotrado en A. Bueno, como consecuencia de ese desplazamiento angular, la estructura se deforma. La barra empotrada se deforma y ahí estoy mostrándole en línea segmentada la deformación. Bueno, si yo trazo la tangente a la elástica, a la deformada, trazo la tangente, con respecto a la posición inicial de la barra, ahí también está el desplazamiento angular, o sea, el asentamiento que experimenta el apoyo empotrado. Repito, es un asentamiento de tipo angular. Bueno, introducido la carga, aparecen reacciones en los apoyos. En los extremos aparecen fuerzas. Por ejemplo, en el extremo B aparece una reacción, en este caso, dirigida hacia abajo. ¿Por qué dirigida hacia abajo? Porque al girar el apoyo empotrado en sentido antihorario, el otro extremo tiende a levantarse hacia arriba. Pero como ahí hay un apoyo empotrado, no se levanta, ya que aparece una reacción evitando de que se levante para arriba. Luego, en el otro extremo aparece también una reacción, ¿ya?, de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Pues a estas reacciones las voy a identificar con R1 y R2, ¿no? R1 y R2 son fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario, ya que se supone que esta estructura tiene que estar en equilibrio y sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Bueno, y luego no solamente aparecen estas reacciones verticales, sino también aparecen momentos. Aparece en el apoyo empotrado, donde hay el asentamiento, aparece un momento que le voy a llamar M1, y en el otro extremo también aparece como reacción otro momento que le voy a llamar M2. Estas son las reacciones que aparecen en los apoyos como consecuencia de aplicar la carga. La carga es el asentamiento angular en el apoyo empotrado en A. Bueno, hay que analizar esta estructura. Como se trata de una estructura hiperestática, pues hay que analizarla. L es la longitud de la barra, esa es la estructura inicialmente planteada. Calculamos el grado hiperestático total, que en este caso, calculando el grado hiperestático externo, es igual a el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. ¿Cuántas reacciones en los apoyos? Bueno, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, son 6. 6 menos las ecuaciones de la estática, son 3. 6 menos 3, el grado hiperestático externo sería igual a 3. Pero, acá hay un pero, para esta carga, que es el asentamiento,
no voy a tener reacciones horizontales en los apoyos empotrados. No va a haber reacciones horizontales. Por un lado. Y por otro lado, podemos ver que estoy en un caso especial donde las cargas que estoy mostrando, en particular las reacciones, forman un sistema de fuerzas coplanar y paralelo. Pues cuando se trata de un sistema de fuerzas coplanar paralelo, el número de reacciones en los apoyos es 4. Y el número de las ecuaciones de la estática es tan solamente 2. Por lo tanto, el grado hiperestático externo es 4 menos 2, da 2. Y el grado hiperestático interno es 0 porque la estructura no es cerrada, es totalmente abierta. Por lo tanto, en definitiva, el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno, me da 2. O sea, el grado hiperestático interno es 0, el externo es 2, lo cual significa que de todas las reacciones que presenta esta estructura, a 2 de ellas debo considerarlas como incógnitas hiperestáticas. Y por simplicidad, dijimos, se debe elegir a los momentos. Y eso voy a hacer. Elijo al momento M1 como la primera incógnita y al momento M2 como la segunda incógnita hiperestática. Pues bien, ahí está entonces la estructura inicialmente planteada, donde hemos elegido al momento en A como la primera incógnita hiperestática y al momento en B como la segunda incógnita hiperestática. Y ahora tenemos que obtener la estructura isostática equivalente. Bueno, pues para ello sabemos que tenemos que modificar los apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas. En este caso tengo que modificar ambos apoyos. Y los apoyos empotrados, en este caso, los tengo que reemplazar por apoyos articulados fijos, o sea, por apoyos que permitan desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Muy bien. Y luego la estructura principal es la estructura isostática equivalente sin ninguna carga. Proseguimos. Bien, resolvamos la estructura planteada aplicando el principio de superposición de efectos, donde agarramos primeramente a la estructura principal y le aplicamos la carga externa propiamente dicha. La carga es pues el asentamiento angular que experimenta el nudo A. Aplicada la carga, la estructura se deforma. Y luego hay que calcular las reacciones en los apoyos, los esfuerzos internos y las deformaciones. Pero ya sabemos que debido a los asentamientos, en estructuras isostáticas no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Pero sí se deforma la estructura. Ahí voy a tener una deformación. ¿Ya? A la deformación en el apoyo A le tengo que llamar delta 1, porque corresponde a X1. A la deformación en el otro apoyo empotrado, le tengo que llamar delta 2, porque corresponde a la incógnita X2. O sea, en esta estructura, que es la estructura E sub 0, lo que interesa conocer es el desplazamiento angular del nudo A y el desplazamiento angular en el nudo B. ¿Por qué? Porque mis incógnitas son momentos. Y si son momentos, lo que interesa calcular son desplazamientos angulares. Bien. Luego, agarramos la estructura principal y le aplicamos como carga la incógnita hiperestática X1, cuyo valor no conocemos, pero le damos un valor unitario. Para ese valor unitario calculamos las reacciones en los apoyos, que le estoy llamando R11 y R21. También el momento, en este caso, como veremos más adelante, a este momento, a X1 le estoy dando un valor unitario. Bien, a ese momento observen que le estoy llamando M11.
vamos a ver más adelante por qué le llamo M11. Bien, la estructura se ha de deformar. Bueno, en el otro extremo, el momento es nulo. En el extremo A sí hay un momento. Bueno, la estructura se deforma y de estas deformaciones lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular del nudo A, al que le llamamos delta 1, pero en realidad le vamos a llamar delta 11. En el otro extremo, el desplazamiento angular delta 2, al que le vamos a llamar delta 21, ya que son desplazamientos angulares correspondientes a la estructura E1. Y bueno, hecho todo este análisis, todo esto lo coloco entre llaves y lo multiplico por el valor verdadero de X1, que aún no lo conocemos. Más, seguimos aplicando el principio de superposición de efectos, agarro la estructura principal y ahora aplico la otra incógnita, X2, cuyo valor no se conoce. Le damos un valor unitario. Para ese valor unitario calculamos las reacciones en los apoyos. Calculamos las reacciones en los apoyos, ¿ya? Y el momento en el apoyo en A es 0 y en el apoyo en B hay un momento que es X2 y vale 1. A ese momento le voy a llamar el M22. Bueno, la estructura se deforma y de las deformaciones lo que interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo U, del nudo A y el desplazamiento angular del nudo B, que son donde están las incógnitas hiperestáticas. Entonces, al desplazamiento angular en A le llamamos delta 1, pero en este caso le debo llamar delta 12. Y en el otro extremo, delta 2, pero le tengo que llamar delta 22, ya que son desplazamientos que corresponden a la estructura E2. Bueno, todo eso lo cierro entre llaves y lo multiplico por X2. Luego, inmediatamente puedo plantearme la ecuación de superposición de efectos, que en este caso dice que la estructura planteada es igual a E0 más E1 por X1 más E2 por X2. Bueno, y también puedo plantearme inmediatamente la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. En este caso, refiriéndonos al desplazamiento angular en A, delta 1, 0 más delta 1, 1 por X1 más delta 1, 2 por X2 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la estructura inicialmente planteada presenta un empotramiento en A y en un empotramiento, pues, el desplazamiento angular es nulo. Lo mismo para el desplazamiento angular en el nudo B. En E0 es delta 20 más delta 21 por X1 más delta 22 por X2 también tiene que ser igual a 0. Repito, en la estructura inicialmente planteada, en B hay un empotramiento y en un empotramiento el desplazamiento angular es 0. Bien, proseguimos. Ahora hay que analizar en detalle las estructuras E0, E1 y E2. En cuanto a E0, ¿no? Dice, en este caso particular no se justifica el análisis de la estructura E0. Como la estructura es isostática, debido a la carga, asentamiento, que puede ser angular o lineal, no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en la barra de la estructura. Entonces pasamos directamente a analizar la estructura E1. Bien, empecemos calculando las reacciones en los apoyos, ¿no? La reacción R1 y la reacción R2, así estoy llamando a las reacciones. A la reacción en A le llamo R1, a la reacción en B le llamo R2. Sin embargo, vienen con dos subíndices. El segundo subíndice es 1, me dice que eso corresponde a la estructura E1. Bien, calculemos estas reacciones. Tomando sumatoria de momentos con respecto al apoyo en A, voy a tener 1 menos R21 por L. Y de ahí despejo R21, que ha de ser igual a 1 sobre L. Luego, continuando, tomo sumatoria de fuerzas en Y.
tomando sumatoria de fuerzas en Y, pues voy a tener R11 menos R21 igual a 0. Y de ahí podemos ver que R11 ha de ser igual a R21, o sea, 1 sobre L. Listo, ya tengo las reacciones en los apoyos. Y ahora las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. Pues como se trata de una viga, no me interesa la ecuación analítica del cortante, solamente del momento. Por lo tanto, partiendo del nudo B a la izquierda a una distancia X, la ecuación analítica del momento ha de ser esta reacción por X y con signo negativo, ya que me tracciona la fibra superior y el momento es negativo. Reemplazando el valor de R21, reemplazando que es 1 sobre L, finalmente la ecuación analítica del momento para esta barra, para la estructura E sub 1, es menos X sobre L. Y con esto hemos concluido el análisis correspondiente a la estructura E sub 1. Vamos ahora al análisis de la estructura E sub 2. Ahí está la estructura E sub 2, como lo habíamos descrito anteriormente. Calculamos las reacciones. Sumatoria de momentos con respecto al apoyo en A ha de ser igual a 1 menos R12 por L. 1 menos R22. Momentico, estoy tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo A. 1 menos R22 por L. De ahí despejo R22 es 1 sobre L. Y nuevamente sumatoria de fuerzas en Y. R12 menos R2 igual a 0. Despejando. Y de ahí, pues, R12 también es igual a 1 sobre L. Luego, vamos a determinar la ecuación analítica del momento flector. Partiendo del nudo B a una distancia X, la ecuación analítica del momento es 1, que es positivo, menos R22 por X. Reemplazando el valor de R22, finalmente llegamos a la ecuación analítica que le estoy llamando M2X. El 2 es para no olvidarme que es de la estructura E sub 2. 1 menos X sobre L es la ecuación analítica del momento. Y con esto hemos analizado en su totalidad E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Y lo que toca ahora es calcular las deformaciones. Empecemos calculando las deformaciones en la estructura E sub 0. O sea, calculamos el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Estas deformaciones que sufre la estructura es debido al desplazamiento angular que experimenta el nudo A. La carga es el desplazamiento angular. Bueno, entonces, cuando se trata de desplazamientos angulares, ahí está la ecuación del método de los trabajos virtuales, donde para calcular el desplazamiento, cualquier desplazamiento debido al asentamiento de los apoyos, en esta ecuación los ρ sub i representan los asentamientos lineales y los θ sub i representan los asentamientos angulares. Y R sub i con una barra encima son las reacciones que aparecen en los apoyos en la estructura con la carga virtual. Luego, los M sub i con la barrita encima representan los momentos en la estructura con la carga virtual. Bueno, lo que estoy mostrándoles yo ahorita es E sub 0. E sub 0 no es la estructura con la carga virtual, es la estructura desde el punto de vista del método de los trabajos virtuales, es la estructura con la carga real. La carga es el desplazamiento angular del nudo A. Es el desplazamiento. Pues bien, en la estructura con la carga real, la carga son los asentamientos que experimentan los apoyos. En este caso, el apoyo en B no experimenta ningún tipo de asentamiento. El apoyo en A sí hay asentamiento angular, es delta, pero no hay asentamientos lineales.
Por lo tanto, en la ecuación de Moore, la primera sumatoria automáticamente se hace 0, no interviene, porque aquí no hay asentamientos lineales. Bueno, ahora, desde el punto de vista del método de las fuerzas, conviene plantear la ecuación de los trabajos virtuales utilizando los subíndices que ustedes ven en esta fórmula. Estos subíndices son adecuados para resolver esto por medio de una aplicación, por medio de un programa. Porque el programa reconoce subíndices. No puedo decirle simplemente calcule delta, le tengo que especificar qué delta, ¿no? En este caso tenemos que calcular el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Entonces, aplicando esta fórmula, ¿ya? La letra K en las sumatorias, la letra K y la letra R representan, observen que dice desde K igual a 1 hasta N. La primera sumatoria tiene que ver con los asentamientos lineales. Entonces, significa desde K igual a 1 hasta N, donde N se refiere al número de asentamientos lineales. En la segunda sumatoria, tengo la variable I, que va desde 1 hasta N. La segunda sumatoria se refiere a los asentamientos angulares. Por lo tanto, M representa el número de asentamientos angulares. En este caso, tengo un solo asentamiento angular. Por lo tanto, la segunda sumatoria ha de ir desde 1 hasta 1. Desde 1 hasta 1. Bueno. Y el primer subíndice en delta I, el primer subíndice, se refiere al desplazamiento que quiero calcular. Puede ser el delta 1 o el delta 2. El delta 1. Y el subíndice 0 me hace recuerdo que son desplazamientos correspondientes a la estructura con la carga real. Bueno, ahí está para calcular el delta 1, 0, ¿no? El subíndice I vale 1. Por lo tanto, también en las sumatorias que restan le coloco el 1, donde dice I. Y luego, estas sumatorias las tengo que desarrollar. Bueno, resulta que desde el punto de vista genérico, en el apoyo, en A, tengo un apoyo que si tuviese desplazamientos lineales, serían dos, un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Si es que tuviese desplazamientos lineales. Entonces, K tendría que ir desde 1 hasta 2. De igual manera, la segunda sumatoria, ¿no? Si en ambos apoyos tuviese desplazamientos angulares, entonces estoy hablando que en total habría 2 desplazamientos angulares. Entonces, las sumatorias tendrían que ir el primero desde 1 hasta 2 y el segundo también desde 1 hasta 2. Desarrollándolos quedaría de esa manera. Bien. K varía desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2. M también varía, R varía desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2. Pues bien, ahora lo que debo hacer es reemplazar valores. ¿Cuánto vale el R11? Pero ojo, si volvemos a la ecuación original que estoy indicando con el mouse, los R sub I barra representan las reacciones en la estructura con la carga virtual. Bueno, si esta es la estructura con la carga real y quiero calcular este desplazamiento, ¿cuál será la estructura con la carga virtual? Repito, si esta es la estructura con la carga real y quiero calcular el desplazamiento delta 1, 0,
¿Cómo deberá ser la estructura con la carga virtual? Bueno, la misma estructura y la carga virtual tiene que ser un momento aplicado aquí al nudo A, un momento de valor unitario. Pues bien, en este caso, la estructura con la carga virtual para calcular el delta 1, 0 no es otra cosa que la estructura que hemos llamado E sub 1. La estructura E sub 1 es la estructura con la carga virtual. Entonces, de ahí tengo que sacar las reacciones y los momentos. ¿Ya? Para calcular el delta 1, 0, ¿no? Para determinar estas reacciones y momentos, me tengo que ir a la estructura E sub 1. Pues bien, eso hacemos. Y si me voy a la estructura E sub 1, el R11 vale 1 sobre L. Es la reacción que aparece en A. Y en A no hay desplazamiento lineal. El desplazamiento lineal es 0. Más la otra reacción en B es igual a menos 1 sobre L, ya que apunta para abajo. La reacción aquí. Y ahí también no hay desplazamiento lineal. 0. Vamos ahora al desarrollo de la otra sumatoria, que está acá. El M11 es el momento en la estructura E sub 1 correspondiente a la incógnita X1 y vale 1. El momento en A en la estructura E sub 1 vale 1. Multiplicado por su correspondiente desplazamiento angular. El desplazamiento angular es delta. Más el momento en el otro extremo, el momento M21. El momento 2,1, pues es 0, no hay momento. Y su correspondiente desplazamiento angular, asentamiento angular, aquí no hay asentamiento, también es 0. Por lo tanto, esto es 0, 0, 0, y me queda que delta 1, 0 es igual a menos delta. Menos delta. Bien, vamos y ahora calculemos el delta 2, 0. Aplico nuevamente esta fórmula donde dice I, coloco el 2 y ahí llego a esa expresión. Y ahora, para calcular el delta 2, 0, que es el desplazamiento angular en la estructura con la carga real, necesito la estructura con la carga virtual. En este caso, la estructura con la carga virtual es la estructura E sub 2, ya que en la estructura E sub 2, en el nudo B hay un momento de valor unitario. Por lo tanto, de esa estructura, de la estructura E sub 2, tengo que extraer los valores de las reacciones y de los momentos en los apoyos. Y de la estructura con la carga real, debo extraer los asentamientos lineales y los asentamientos angulares. Pues bien, desarrollando estas dos sumatorias, llego a esa expresión. Haciendo variar K desde 1 hasta 2, llego a esa expresión. Donde el R12 es la reacción R1. A la reacción en A le hemos llamado R1. El segundo subíndice me dice que esa reacción es de la estructura E sub 2. E sub 2. A la otra reacción le hemos llamado R2. El segundo subíndice me dice que es de la estructura E sub 2. Lo mismo para el momento. M12 es el momento en A y el M sub 2 es el momento en B. Y el segundo subíndice me dice que esos momentos los tengo que extraer de la estructura E sub 2. Pues bien, ahí está. Me voy a la estructura E sub 2 y ahí vamos a ver que el R12 vale menos 1 sobre L. Y no hay desplazamiento lineal, es 0. El R22 es la reacción en B, en la estructura
E sub 2, que vale 1 sobre L. Y no hay asentamiento lineal, es 0. Menos, ahora en cuanto a los asentamientos angulares. El momento en A, el momento M1 en A, en la estructura E sub 2, es 0. Por el desplazamiento angular, por el asentamiento angular en ese nudo que es delta. Más el momento en el nudo B en la estructura E sub 2 es 1. Y en B no hay asentamiento angular, es 0. Por lo tanto, esto es 0, 0, 0 y 0. Y luego el delta 2, 0, en este caso, es igual a 0. Con esto he calculado las deformaciones correspondientes a la estructura E sub 0. Vamos ahora a las deformaciones correspondientes a la estructura E sub 1. O sea, delta 1, 1 y el delta 2, 1. En este caso, la carga es X1. Esta es la carga que hace que la estructura se deforme y aparezcan reacciones y esfuerzos internos en la barra. Bueno, para esta estructura aplicamos la ecuación de Mohr, donde cuando se trata de cargas distribuidas, cargas puntuales, ahí está la ecuación de Mohr, donde para calcular delta 1, 1, delta 2, 1, lo trabajamos por medio de estos subíndices. Entonces, utilizando esos subíndices, el delta 1, 1 es m sub 1 por n sub 1 sobre EI. ¿Qué es el m sub 1? Es la ecuación analítica del momento correspondiente a la estructura E sub 1, que ya lo habíamos determinado, partiendo del nudo B a una cierta distancia X, ¿ya? Habíamos determinado que el momento era igual a menos 1, menos X sobre L. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso, factorizo EI fuera del integral y luego me queda dentro del integral la integral de 0 a L de M1 por M1. Bueno, pues reemplazamos valores, ahí está, menos XL, menos X sobre L. Resolviendo esta integral, obtenemos que delta 1, 1 es igual a L sobre 3EI. Simplificando, L sobre 3EI. Bueno, y ahora tenemos que calcular el M21. El M21. Entonces, simplemente manejo los subíndices. Ahí va. El M21 es M2 por M1, donde el M1 es la ecuación analítica del momento en la estructura E sub 1. El M2 es la ecuación analítica del momento en la estructura E sub 2, que aquí lo estoy mostrando. Aquí ya lo estoy mostrando. Esto viene de la estructura E sub 2. Pues bien, factorizo EI y luego reemplazamos los valores de M2 y M1, resolvemos esta integral y llegamos a esa expresión. El delta 2, 1 es menos L sobre 6EI. Bien, ya hemos resuelto la estructura E sub 1. Vamos a la estructura E sub 2. La situación es algo similar. La carga es el momento en B, que tiene un valor unitario. Y bueno, la fórmula para calcular, en este caso, el delta 1, 2 y el delta 2, 2. Pues bien, para calcular el delta 1, 2, simplemente es M1 por M2. Necesito los momentos. Entonces, ya sabemos que el M1 es menos X sobre L, el M2 es pues 1 menos X sobre L. Reemplazamos en las integrales, resolvemos estas integrales y llegamos a esta expresión. El delta 1, 2 es igual a menos L sobre 6EI. Y luego vamos a calcular el delta 2, 2. El delta 2, 2, M2 por M2, o sea, factorizando EI, la integral va de 0 a L, de M2 por M2, reemplazamos, resolvemos la integral y llegamos a que el delta 2, 2 es L sobre 3EI. L sobre 3EI. Bueno, con esto ya hemos concluido el cálculo de las deformaciones y luego
vamos a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. A la derecha estoy mostrando los resultados obtenidos en cuanto a las deformaciones en E sub 0, en E sub 1 y en E sub 2. Entonces, lo que resta es reemplazar en la ecuación de compatibilidad elástica de las deformaciones. Reemplazo el delta 1, 0, el delta 1, 1, el delta 1, 2 y así sucesivamente y llego a esa expresión. De igual manera, reemplazando en la segunda ecuación el delta 2, 0, que vale 0, delta 2, 1, que vale menos L sobre 6EI, y el delta 2, 2, que vale L sobre 3EI, llegamos a esa expresión. Como verán, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son X1 y X2. Pues bien, hay que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo lo voy a resolver aplicando el método de suma y resta o el método por reducción de las filas del sistema. En este caso, para resolverlo, multiplico la primera ecuación por un medio. Multiplicando por un medio, voy a llegar a esa expresión, ¿no? Menos a medios más L sobre 6EI menos L sobre 12EI, ¿no? En eso queda la primera ecuación. Luego, esta última lo sumo con la segunda. Sumando con la segunda, 0 menos delta medios es menos delta medios. Menos L sobre 6i más L sobre 6i se anula. O sea, X1 desaparece y sumando L tercios sobre L sobre 12, llego a esta expresión. Y finalmente, de ahí despejo X2. Lo ordenamos y simplificamos y finalmente ahí está el valor de la incógnita hiperestática X2. Es 2EI sobre L por delta. Y no es más. Inmediatamente me pueden decir cuánto vale el desplazamiento angular del nudo A y simplemente necesito calcular el momento de inercia, necesito conocer el módulo de elasticidad longitudinal del material y haciendo cálculos voy a poder calcular X2. O sea, tengo una fórmula genérica. Lo único que necesito conocer es el asentamiento angular. Y con eso calculo X2. Bien, pero ahora falta calcular X1. Para calcular X1 voy a utilizar las ecuaciones que están más arriba. En este caso, utilizo la segunda ecuación que dice 0 menos L6i X1 más L. Siempre hay que buscar, pues aquí mucho tiene que ver la habilidad que uno tiene en álgebra, ¿no? Buscar cuál es la ecuación más sencillita. La verdad que en los exámenes veo que no tienen ustedes, muchos no tienen esa habilidad, van y agarran lo más complejo. Y obviamente eso lleva mucho más tiempo y todavía con el peligro de equivocarse. En esto es más sencillo agarrar la segunda y de ahí despejo X1. De acá despejo X1, ¿no? Y al despejar voy a llegar a esa expresión, que el X1 es 2 veces el X2. Y como ya tengo el valor de X2, pues lo reemplazo. Reemplazándolo y simplificando, al final llego a esa expresión. X sub 1 es 4EI sobre L por delta, donde también, si me dan el valor de delta, el valor del asentamiento angular, puedo calcular inmediatamente el valor de X1. Bien, prosiguiendo. Entonces, X1, recuerden que es el momento en el apoyo empotrado en A, y X2 es el momento en el apoyo empotrado en B. Pues bien, completemos el análisis, falta calcular las reacciones verticales, y para ello voy a aplicar la ecuación de superposición de efectos. Ahí están los valores que habíamos calculado para X1 y para X2. Y utilizando la ecuación del principio de superposición de efectos, que lo estoy mostrando nuevamente, reemplazando X1 y X2 en esas ecuaciones, bueno, en realidad, utilizo esta ecuación para calcular el vertical en A. Pues bien, el vertical en A
ha de ser igual a el vertical en E sub 0. Recuerden que en E sub 0 no hay reacciones, es 0. Luego, en E sub 1, ¿cuánto vale el vertical en A? Vale 1 sobre L, multiplicado por X1, que lo tengo ahí, más el vertical en A en E sub 0, que también vale 1 sobre L, y multiplicado por X2, 2i sobre L por delta. Muy bien. Simplifico, y simplificando llego a que el vertical en A es 6i sobre L cuadrado por delta. Muy bien. Luego calculamos el vertical en B. ¿No? En la estructura E sub 0 es 0, en la estructura E sub 1 es menos 1 sobre L multiplicado por X1. En la estructura E sub 2 el vertical en B es menos 1 sobre L multiplicado por X2. Simplificando, llego a que el vertical en B es igual al vertical en A, pero con sentido contrario. 6i sobre L cuadrado. Listo, señores. Y ahora voy a hacer un resumen de los cálculos que hemos realizado. Resulta que hemos analizado la barra empotrada, sometida a la carga asentamiento angular de magnitud igual a delta. Como consecuencia de esta carga, la estructura se deforma, ¿no? Donde ahí está también el asentamiento angular. Bueno, aparecen reacciones en los apoyos. En B, aparece un momento en A. ¿Cuánto vale ese momento? Aquí lo tenemos. Vale 4EI sobre L por delta. Y también aparece otro momento en el otro extremo, en B. ¿Cuánto vale ese momento? 2EI sobre L por delta. Si comparamos estos dos momentos, el primero es el momento donde está el asentamiento angular, ¿no? Y vale 4i. Y el otro está en el otro extremo donde no hay asentamiento angular. Si comparamos, podemos ver que el segundo, el momento en B, es la mitad del momento en A. Aquí es 4i sobre L por delta y aquí es 2i sobre L por delta, ¿no? Eso como una ayuda memorística. El momento en B, donde no hay asentamiento angular, es la mitad del momento que está en el empotramiento donde está el asentamiento angular. Luego, también aparecen reacciones. En B, una reacción dirigida hacia abajo de magnitud igual a 6EI sobre L cuadrado. Apunta hacia abajo, negativo. Y en el otro extremo, en A, una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, 6EI L cuadrado por delta. Listo, jóvenes. Entonces, ahí estoy describiendo, mediante un resumen, las reacciones que aparecen en los extremos para una barra empotrada, cuando en uno de los empotramientos, en este caso en A, aparece un desplazamiento o un asentamiento angular delta. Bien. Ahora, si a delta le damos un valor unitario, ¿no? Recuerden que delta es el asentamiento cuyo valor no hemos definido, no lo conocemos. Pero si a delta le doy un valor unitario, entonces puedo inmediatamente decir que el momento en A es 4EI sobre L. El momento en B es 2EI sobre L. La reacción vertical en A es 6EI sobre L cuadrado y la reacción vertical en B es 6EI sobre L cuadrado. Ahora, si ustedes recuerdan,
la formulita de Hooke para resortes elásticos de tipo lineal, la formulita de Hooke dice que la fuerza es igual a un coeficiente K por la deformación. La fuerza es igual a un coeficiente K por la deformación. A ese coeficiente K, ¿cómo se le llama exactamente? Coeficiente de rigidez. Correcto, correcto. Es el coeficiente de rigidez del resorte, ¿no? Entonces dice, la fuerza es igual al coeficiente de rigidez por la deformación o por el desplazamiento. Ahora, si el desplazamiento es igual a 1, entonces la fuerza es igual al coeficiente de rigidez. Repito, si la deformación es igual a 1, en la formulita de Hooke, la fuerza ha de ser igual al coeficiente de rigidez. O en otras palabras, ¿ya? La rigidez es igual a la fuerza, o viceversa, la fuerza es el coeficiente de rigidez. En otras palabras, si el desplazamiento es igual a 1, entonces lo que queda es que las fuerzas son coeficientes de rigidez. Por lo tanto, si delta es igual a 1, 4EI sobre L es el coeficiente de rigidez a flexión del extremo A. 2EI sobre L es el coeficiente, si delta es igual a 1, 2EI sobre L es el coeficiente de rigidez, ¿no?, del nudo B, en este caso. Luego, en A, esta reacción vertical, ¿no?, si delta es igual a 1, 6EI sobre L cuadrado es otro coeficiente de rigidez. Es el coeficiente de rigidez a esfuerzo de corte. A esfuerzo de corte. De igual manera, en el apoyo en B, la reacción vertical, si delta es igual a 1, entonces 6EI sobre L cuadrado es el coeficiente de rigidez. Entonces, en resumen, si delta es igual a 1, lo que queda en la estructura son los coeficientes de rigidez absolutos. Ese es el término correcto. Coeficientes de rigidez absolutos. Si delta es igual a 1, entonces lo que voy a tener en este gráfico, lo que me va a quedar son los coeficientes de rigidez absolutos. O también se puede decir que 4EI sobre L, 2EI sobre L, 6EI sobre L cuadrado, 6EI sobre L cuadrado, son los coeficientes de rigidez absolutos de la barra empotrada AD. Son los coeficientes de rigidez de la barra AD. Bueno, hay que hacer simplificaciones. Hay que hacer simplificaciones. Pues bien, con la finalidad de simplificar y que los cálculos sean realizados en menor tiempo y disminuyendo la probabilidad de cometer errores, vamos a hacer algunas simplificaciones a estos coeficientes de rigidez absolutos. Lo que voy a hacer es a cada una de estas fórmulas, 4EI sobre L, 2EI sobre L, 6EI sobre... A todos los voy a dividir entre 4E. Por lo tanto, se supone que delta es 1, ya es 1. Entonces, si 4EI sobre L lo divido todo esto entre 4E, ¿qué me queda? ¿Nadie me está escuchando? La inercia sobre la longitud. Correcto. Me queda la inercia sobre la longitud. Muy bien. Entonces, eso voy a hacer. Y ahora, a la inercia sobre la longitud, lo voy a representar por medio de la letra K minúscula.
Y a esta letra K minúscula le vamos a llamar el coeficiente de rigidez relativo. Volviendo un poquito atrás. A 4EI sobre L se le llama coeficiente de rigidez absoluto. Ahora, si esto lo divido entre 4E, me va a quedar I sobre L. Pues a eso le vamos a llamar el coeficiente de rigidez relativo. Relativo. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, I, el momento de inercia dividido entre L, es K. O sea, el coeficiente de rigidez relativo. Muy bien. Ahora vamos al otro coeficiente de rigidez absoluto. 2EI sobre L. Ese es el coeficiente de rigidez absoluto. Si lo divido también entre 4E, ¿qué va a quedar? Va a quedar también I sobre L, pero multiplicado por 0,5. ¿No? 2 dividido entre 4 queda 0,5. O sea, 0,5 de I sobre L. Pero I sobre L es K. O sea, en definitiva, aquí lo que voy a tener es 0,5 de K. Y aquí voy a, en vez de tener 4EI sobre L, voy a tener simplemente K. Y al otro lado voy a tener 0,5 de K. Ahora, vamos a las reacciones fuerza. También, si esto delta es 1. Ahora lo divido entre 4E. Al dividir entre 4E, 6 dividido entre 4 es 1,5. Pero me queda el momento de inercia dividido entre L cuadrado. Bueno, hago lo siguiente. Momento de inercia y agarro una L. Una de L es L. Y eso me da K. Quedaría sobrando una L. Por lo tanto, esto al final quedaría ¿cómo? Quedaría 1,5 por K, porque I sobre L es K, por K dividido entre L, ya que queda sobrando una L. Pues bien, observen lo que voy a hacer a continuación. Voy a trabajar con el coeficiente de rigidez relativo. Entonces, si tenemos una barra empotrada en ambos extremos y el extremo en A experimenta un desplazamiento angular de valor unitario, ¿ya? La barra se deforma. Como consecuencia de ello, aparecen reacciones en los extremos. Aparece un momento en A, ¿no? Bueno, ahí está el desplazamiento angular que le estamos dando, de entrada le estamos dando un valor unitario. Pues aparecen reacciones en los apoyos. En A aparece un momento. ¿Alguien me dice a qué es igual ese momento? K por delta, ingeniero. No. Igual acá, ingeniero. ¿A cuál? Acá. Acá. Porque delta ya lo estamos haciendo igual a 1. El momento es igual a K. Luego, alguien me dice cuánto vale el momento en el otro extremo, conforme estuve explicando. K medio. Correcto. 0,5K. Correcto. 0,5K. El momento en A es K y en el otro lado es 0,5K. Y luego, en cuanto a las reacciones verticales, ahí ha de quedar 1,5 de K sobre L, porque había una L que quedaba sobrando. Y en el otro extremo voy a tener la misma magnitud, pero con sentido contrario. 1,5 de K sobre L. Bueno. Arriba, cuando se trabaja con rigideces absolutas. Abajo, cuando se trabaja con rigideces relativas. Bueno, desde el punto de vista memorístico, ¿cuál es más sencillo de memorizar? Obviamente, el de abajo es más sencillo
de memorizar. ¿Por qué digo de memorizar? Bueno, resulta que cuando apliquemos el método de las deformaciones, este es uno de los casos fundamentales que se utiliza cuando aplicamos el método de las deformaciones. Y mejor si me lo aprendo de memoria. En total son 4 casos fundamentales. ¿Ya? Y mejor si me lo aprendo de memoria. Aunque no es obligatorio aprender de memoria. Para el examen ustedes pueden llevar en una hojita, ¿ya?, toda esta información. Pueden llevar en una hoja. La ventaja de aprendérselo de memoria, si se lo aprenden de memoria, lo van a resolver en la mitad de tiempo que si no se lo supieran, si no se lo aprenden de memoria. Esa es la diferencia, nada más. Pero en el examen yo les voy a dar todo el tiempo que requieran, ¿no? Entonces son 4 casos fundamentales. Y si no me equivoco, ya les resolví uno de esos casos fundamentales. Les resolví en clases y otro les di para que lo resuelvan en casa. Les di como práctico. En total, son 4 los casos fundamentales que se utilizan en el método de las deformaciones. Y si no me equivoco, lo tengo a la vista por acá. No lo tengo a la vista. Bien, jóvenes. Ya son las 9:15. La siguiente clase voy a explicarles nuevamente el otro caso fundamental. Uno de ellos ya lo resolví en clase, otro le di para la casa, ¿ya? Y el que yo resolví era con una sola incógnita hiperestática, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver en la clase siguiente, el día sábado, y a partir de la siguiente semana vamos ya a entrar al método de las deformaciones. Les comento que es más sencillo que el método de las fuerzas. El único requisito es nomás aprenderse de memoria los 4 casos fundamentales. Después, en el tercer examen parcial, generalmente mejoran las notas, mejoran bastante. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy. Bueno, hay alumnos que ganaron puntos. ¿Dónde está SIP 204? Acá está. Participación. Kawasiri. ¿Dónde está Kawasiri? Aquí está. Luego, Asturizaga. Asturizaga también. Asturizaga. Muy bien. Y jóvenes, y los que no tienen puntos ganados, por lo visto no están leyendo, no han agarrado un libro a estas alturas, porque cuando uno agarra un libro de hiperestática o de cualquier materia, siempre hay dudas. Al menos si por primera vez están leyendo un libro, seguro que hay un montón de dudas. Anoten esas dudas en una hojita y tráiganlo a clases. Y no es más, van a ganar puntos. Eso está en manos de ustedes, no depende de mí. Inge, disculpe. Sí, le escucho. Una consulta, ¿qué otra biografía nos puedes recomendar aparte del de Susekin? Disculpe, para preguntar, más que todo las dudas, digamos, ¿no? Porque yo estoy preguntando de lo que he leído de Susekin, digamos, un poco. Bueno, ya les di el enlace para ingresar a Classroom. En Classroom hay en total 10 libros de hiperestática. Están todos los libros de Susekin, está el libro de Hibeler, y luego están 2 tomos de unos libros, ya les comento. Es lo máximo. Yo apenas le di una leída y el tiempo no me da. Tengo bastante trabajo. Y la verdad, el rato que me quede sin trabajo, le voy a brincar a leer esos libros. Ya entra a Classroom y ahí hay buenísimos libros
en español, el de Susequín está en portugués, los demás están en español. Ahí pueden estudiar. Listo, Inge, gracias. Bien, jóvenes, me despido. Hasta luego a todos ustedes.